noches con todos. Para mí es un gusto saludarlos a todos los que van a participar en el curso. Bienvenidos a los alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín, a los amigos y colegas que están participando en este curso. Un saludo muy especial para el doctor Carlos Surco Ramos, docente de la Universidad Nacional de San Agustín, a todos los colegas contadores públicos, amigos, empresarios y a los alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín. En esta oportunidad, quien nos saluda es su colega y amigo, docente magíster Carlos Maita, contador público colegiado certificado, que en esta oportunidad vamos a tener el desarrollo del curso Constitución de Empresas mediante contadores, auditores y asociados PECIL-SAC. Somos una empresa auditora con personalidad jurídica, las cuales dictamos en forma permanente cursos de actualización y en esta oportunidad vamos a desarrollar el curso sobre Constitución de Empresas. Bienvenidos entonces. Empezamos. Las intervenciones pueden realizarlas en forma, al final o en el transcurso del curso para poderlo explicar el punto que justamente no entienden. El material va a ser compartido. Los que desean certificados coordinan con el soporte para que les puedan emitir. Bien, cuando nosotros hablamos de constitución de empresas, todos nos involucramos. Vemos el tema, en este caso, de los emprendimientos, los emprendedores. Nace la inquietud en formar una empresa, pero también los emprendedores inician estas actividades como personas naturales con negocio. Al constituir una empresa, nosotros vamos a analizar primeramente el tema legal, la planificación empresarial, la planificación tributaria y la planificación laboral. Todos estos procedimientos vienen de la mano con la legislación actual, la Ley General de Sociedades. Entonces, para que nosotros podamos entender el desarrollo del curso, primeramente vamos a analizar y conocer los principales conceptos. Antes de entrar a la parte legal, al acta de constitución, a la reserva de nombre, al pago de derechos, a los tipos de sociedad, tipos de regímenes tributarios, ¿no? A las obligaciones, a la formalidad, vamos a analizar, en este caso, ¿qué es una empresa? Recuerde que cuando nosotros decidimos formar un negocio, un emprendimiento, ¿no? Como lo decimos, como lo dijimos el día de hoy en Radio Nevada, el día de hoy de 2 a 3 de la tarde, todos los sábados estamos también en Radio Nevada, Estéreo 1 en los 97.1 de la FM, lo explicamos detenidamente que una empresa dice que es una organización que produce bienes o presta un servicio con el propósito de obtener una ganancia. Esa es la finalidad. Crear una empresa para posteriormente crecer. Lo que invertimos, lo que se convierte en nuestro patrimonio en la empresa, tiene que crecer. Por eso que nosotros formamos diferentes tipos de sociedades. Para los que estudiamos la carrera de contabilidad, administración, derecho, nos interesa mucho saber qué es una empresa, ¿no? Es un ente económico, dice, que genera recursos ¿para qué? Para crecer, ¿no? Inicialmente invertimos un dinero. Por eso que hablamos de la parte legal, vamos a tocar la parte legal y posteriormente la planificación empresarial. Dice, ¿cómo constituir una empresa en el Perú? Si nosotros somos personas naturales, podemos realizarlo, ¿no? Mediante un emprendimiento con el RUC 10. Pero muchos involucran en este RUC 10 su patrimonio, sus bienes personales, lo cual sí lleva a un correcto desarrollo o comportamiento en cuanto a sus impuestos,
En cuanto a sus obligaciones formales, lo puede hacer. No tiene por qué tener miedo. No tienes por qué tenerle miedo a la SUNAT. Recuerda que SUNAT lo único que hace es un ente regulador. Te ayuda a cumplir tus obligaciones. Hablamos de persona jurídica. Entonces, ya estamos creciendo. Decidimos dejar de ser personas naturales y vamos a formar una empresa, una sociedad. Entonces, posteriormente vamos a ir analizando cada tipo de empresa que nos permita la legislación y la Ley General de Sociedades. Ahora, cada uno tiene una serie de procedimientos. Recuerda que dentro de la persona natural, si es que es casada esta persona natural, ya existe una sociedad conyugal. Por lo tanto, puede formar. Persona jurídica, una persona natural, su esposa o esposo puede ser su socio, no. ¿Por qué? Porque ya existe una sociedad entre ellos, que es la sociedad conyugal, pero sí participa en la constitución de la empresa, dando el consentimiento para que ésta se forme. Los procedimientos para constituir una empresa, inicialmente, aperturamos un acta de constitución, ¿no? Lo que vamos a ver dentro de un momento, lo que se les va a enseñar en la práctica. Recuerda que los procedimientos que vamos a tocar el día de hoy, ojo, es lo que se hace en la vida real. El que habla tiene mucha experiencia en lo que es constitución de empresa. Venimos trabajando muchos años en lo que es asesoría de empresas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, me permito, ¿no?, explicar los procedimientos. La búsqueda y reserva de nombre se recomienda porque recuerda que cuando tú vas a colocarle una denominación o razón social a tu empresa, esta no puede estar registrada, pues, o usada por otra. Entonces, por lo tanto, haces la búsqueda y reserva de nombre. Pagas un derecho, primeramente en publicidad registral de SUNAR, te inscribes o simplemente solicitas el acceso, ¿no? Te registras, en otras palabras, para que posteriormente puedas realizar no solamente el trámite de búsqueda y reserva de nombre, sino otros trámites como los, por ejemplo, yo qué sé, la vigencia de poderes, copias literales, copias certificadas, etc. La elaboración del acto constitutivo minuta. En este caso se juntan los miembros que van a formar este tipo de sociedad y manifiestan sus voluntades. Deciden formar una empresa, pero por lo tanto, para empezar este tipo de empresa, comienzan a nombrar las actividades, los aportes, con qué tipo de aporte se va a formar esta empresa. Puede ser con dinero en efectivo, con bienes muebles, los cuales van a ser valorizados. Abono del capital y bienes. Cada socio aportará en dinero, en bienes, en activos, en vehículos, ¿no? Entonces, todo ello va a estar en el libro de actas. Siempre me preguntaron si una empresa individual de responsabilidad limitada debe tener un libro de actas. Por supuesto que sí. Es un solo dueño, es un solo titular gerente, pero cuando tú vas a decides realizar incrementos de capital, ¿correcto? O decides transformar la empresa individual para que se transforme en una sociedad anónima cerrada, requieres de libro de actas, requieres de libro diario. ¿Por qué? Porque va a haber un incremento de capital y el contador público colegiado habilitado tendrá que realizar el asiento contable correspondiente para la transformación y el incremento de capital. La elaboración de escritura pública se eleva a la notaría. ¿Para qué? Para que el notario, en base a la Ley General de Sociedades, ¿no?, pueda insertar los aportes de los socios, los bienes, los dineros.
Posteriormente, mediante la notaría, realizaremos la inscripción en registros públicos, si es que esta, ojo, no fue observada. Hoy en día, una vez que todo el procedimiento se realizó en forma normal, sí, ahora sí se ve, por favor avisen que no se está compartiendo pantalla. Ok, listo. Entonces, ahora las empresas, una vez constituidas, se realiza el cruce de información con SUNAT y el número del RUJ ya automáticamente viene en el trámite de constitución, ¿no? Entonces nosotros ya podemos ingresar a mesa de partes virtual mediante el aplicativo, el app SUNAT, para poder ¿qué? Generar, validar el correo electrónico de la empresa, el RUJ tendrá que activarse y el número de celular. Afectación a qué tipo de tributos, régimen tributario, ¿no? Entonces, el procedimiento es el que estamos indicando, ¿correcto? Entonces, ya una vez inscritos, nosotros pasamos a la elaboración del acta. Vamos a explicar lo que es el acta. Acá la tenemos, ¿no? Acá tenemos el acta de constitución de empresa con fines de lucro. Los que trabajamos en esta área, tanto la carrera profesional de administración como también la de contabilidad, la de derecho, Gonzalo está escribiendo, por favor, hay un alumno o uno de los participantes está haciendo escrituras en la hoja. A ver, soporte, por favor. ¿Sí? Bien, podemos continuar. Entonces, el acta de constitución de empresa con fines de lucro, ya la tenemos ahí, procedemos a narrarla para que sea de aperturado el libro de actas. Primeramente nombramos o designamos quienes van a participar en la sociedad. ¿Quién será en este caso el secretario, el que va a narrar? Generalmente es el abogado, el contador público colegiado o uno de los socios también puede hacer, ¿no? En este caso, el papel de secretario. Como dice acá el acta de constitución. En la ciudad de Arequipa, siendo las 19 horas del día 8 de julio del año 2023, que es el día de hoy, se reúnen las siguientes personas con el propósito de constituir una empresa con fines de lucro. Por supuesto, si tú constituyes una empresa es para generar ingresos, para beneficiarte de ella, para que ésta crezca y pueda tener acceso, ¿no? Por ejemplo, a arrendamientos financieros, préstamos para compra de activos, etc. Se establece la orden del día, la designación del presidente y secretario de la reunión, manifestación de voluntad de constituir una empresa con fines de lucro, que se va a dedicar la empresa, la actividad principal, las actividades secundarias, aprobación de los estatutos, nombramiento de representante legal e integrantes de la empresa. Acá hacemos un alto en el punto número 4. Nombramiento de representante legal e integrantes de la empresa. Recuerda que cuando tú vas a formar una empresa o vas a ser parte de una sociedad, ten en cuenta algo muy importante. Los integrantes deben llenar una declaración jurada si son casados o solteros. Si son casados, tendrán que adjuntar el DNI de su esposa, que va a participar en la constitución, no como socia, solamente dando el consentimiento al socio que es casado para que forme esta sociedad.
2. Los integrantes de una sociedad deben ser filtrados ante la SBS e Infocor, ¿no? Que no tengan protestos, que no tengan problemas potenciales de deudas con instituciones financieras, porque cuando van a solicitar créditos en algún banco, los primeros que van a ser filtrados son, 1, la empresa, 2, los socios integrantes. Y si uno de ellos tiene mal comportamiento en el sistema financiero, entonces el crédito nunca será aprobado. Punto número 5. Lectura y aprobación del texto integral del acta. Se dará lectura a todos los procedimientos tal como lo estamos narrando, para que tengan conocimiento todos los integrantes. La aprobación de los bienes aportados tiene que estar con firma del contador público colegiado habilitado. ¿Por qué? Porque éste dará fe de la existencia de los bienes que se están aportando o el dinero que aporta cada socio. Entonces es importante tomar en cuenta esta orden del día. Se designa la designación del presidente y secretario de la reunión. Se nombra al presidente y secretario, se identifica con el documento. Se tiene que tener en archivo una copia del DNI de ambos. Segundo punto, la manifestación de voluntad de constituir una empresa con fines de lucro. Es la voluntad que tiene cada uno de los socios de formar una empresa. Nadie los obliga, nadie obliga a nadie a ser parte de esta empresa. Recuerda que en la Constitución se van a involucrar muchos bienes, su patrimonio. Si es sociedad conyugal, el patrimonio de la sociedad conyugal, ¿no? Los carros, los que puedan aportar. Acá hay algo muy importante. Si uno de los socios aporta vehículos, entonces hay un trámite adicional en la constitución de la empresa, porque primero tendrá que hacerse pagar los derechos, ¿no?, del registro vehicular. Si es un vehículo nuevo, tendrá que adjuntarse copia del SOAT, copia de la tarjeta y copia de los pagos del impuesto vehicular cancelados por los 3 últimos años al Consejo Provincial al cual pertenece. Entonces es importante estos procedimientos para poder constituir una empresa. Aprobación de los estatutos. Dice que el presidente de la reunión hace énfasis que para la constitución de la empresa con fines de lucro se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han conformado el estatuto según lo indicado en las normas especiales en que se regulan. Una vez elaborados y analizados los estatutos de la empresa con fines de lucro, que se constituyen, los constituyentes o fundadores dieron la aprobación. Por supuesto. Esta acta, ojo, el libro de actas, una vez que ya tenemos el libro de actas, la pretensión de lo que se va a hacer, pasamos a la reserva de nombre, ¿correcto? Lo que ya hemos explicado en las diapositivas del ejemplo anterior. Nombramiento de directores, directivos, representante legal y órganos de fiscalización. Mucho depende del tipo de empresa, tipo de sociedad. Vamos a explicar en las diapositivas los procedimientos de los tipos de empresas, tipos de sociedades, cuántos socios conforman, ¿no? Y ojo, y vamos a hablar también de las SACs, que ha habido una modificación para este año. El representante legal y los órganos de fiscalización, en el documento que se va a elaborar en la minuta y el testimonio, no tendrá que verse cada cuánto tiempo va a asumir o se va a modificar la gerencia. Si se va a nombrar un directorio, cuántos integrantes van a estar en el directorio, etc. B. Los socios participantes, nombres, documentos, DNI, fecha de emisión del DNI y el cargo. Revisión fiscal. Nombre completo, tipo de documento, porque tiene que haber una persona. Cuando nosotros constituimos una empresa, por más que sea empresa individual de responsabilidad limitada,
tenemos que ver el desarrollo durante un ejercicio económico de un año, los procedimientos que se han usado desde la apertura de la empresa, y se sobreentiende que en el ejercicio durante un año hubo incrementos, hubo ingresos, compra de activos. Por lo tanto, el socio también o los socios pueden reinsertar, pueden ingresar, inyectar nuevos capitales, ¿no? Para que esta empresa tenga mayor solidez. La lectura y aprobación del acta firman el presidente, firma el secretario. Entonces, este es un modelo de acta que todas las empresas deben de tener. Por lo tanto, mis queridos amigos y colegas, estos son los procedimientos. Siempre nace la inquietud. Un colega me preguntó y me dijo, pero las empresas individuales no necesitan, sí necesitan aperturar. ¿Cuál es el acta, pues, de nacimiento de tu empresa? ¿Sí? Cuando tú deseas hacer algún incremento, modificación o transformación, te van a pedir el libro de actas. Ahora, si nosotros hablamos de sociedades anónimas abiertas o cerradas, entonces también tendrá que haber el libro de matrícula de acciones. Los que estudian administración, los que estudian contabilidad, los que estudian derecho y los profesionales en estas carreras, los empresarios, los emprendedores que están en este curso, este es el procedimiento que tienen que seguir. ¿Correcto? Entonces, si tú cuentas con un asesor, un administrador de empresas, un contador o un abogado, exígeles, pídeles de que tengan estos documentos que son la parte legal. Correcto. Empezamos entonces. A ver, vamos. Ahora sí. Ya hemos hecho la apertura del acta, reserva de nombre en SUNAT, tipos de sociedades y características y diferencias. Entonces, pasamos a las etapas de un negocio. Ya hemos visto la parte legal, hemos desarrollado la parte legal. Vamos ahora a las etapas. Poner una empresa, poner un emprendimiento es algo muy fácil. Mantenerlo en el tiempo, tributando y realizando una correcta planificación, muchas veces no es fácil, pero no es imposible hacerlo. Etapas de un negocio, por ejemplo, la idea y oportunidad del negocio. Nace la inquietud de formar una empresa. Entonces comienzas a analizar el entorno de lo que vas a realizar. ¿Qué tipo de actividad? La competencia. Analizas el famoso FODA. Comienzas a analizar tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. Haces un análisis del sector. Te haces un análisis interno. Concibes la idea de formar una empresa. Concibes esa idea. Ya tienes mentalizado. Entonces, para ello, ¿qué necesitas? Contar, 1, con los socios, 2, con qué patrimonio vas a empezar, y 3, sobre todo, la decisión de formarla. La parte legal, acá viene la parte legal, lo que ya hemos explicado, la selección del tipo de empresa. Vas a formar una empresa individual, vas a hacer una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima abierta, cerrada, una SACS, una SRL. ¿Qué vas a hacer? Ya hemos explicado los procedimientos en cuanto a la minuta de constitución, la elevación a escritura pública, la inscripción en registros públicos SUNAT. Todos estos procedimientos, la parte legal, también va de la mano con la parte económica. Ojo, todos los procedimientos tienen un costo. ¿Sí? Tienen un costo y es importante hablar, pues, del costo. ¿Cuánto te va a costar formalizar una empresa? Los que estudian administración de empresas, los que somos contadores, los colegas abogados, los empresarios y emprendedores que están en el curso y los colegas contadores que están actualmente en el curso, saben de qué estamos hablando. Ojo, dirán, pero no son procedimientos ya conocidos. No, ojo, un momentito. Hay modificaciones.
profesional que no lee, que no se actualiza, empresario que no sabe en qué invierte, prácticamente poco a poco va a ir desapareciendo. Muchos empresarios, ojo, saben la legislación, conocen la legislación mucho más que el profesional. ¿Por qué? Porque son los que invierten, quieren saber en dónde está su dinero, qué está generando su dinero, ¿está ganando o está perdiendo? ¿El contador me dice la verdad? ¿El administrador me está hablando las cosas reales? ¿Me está administrando bien? ¿El abogado me está defendiendo bien? Entonces, nace la inquietud por aprender, por conocer la legislación. En el aspecto laboral, registro de trabajadores, EPS, pensiones, planillas electrónicas. Entonces, acá estamos hablando ya cuando una empresa crece y necesita del apoyo, necesita de colaboradores, nace la inscripción en el T-Registro como empresa o como persona natural. Entonces, realizamos la inscripción ante SUNAT con la clave SOL en el T-Registro primeramente como empresa. Bien. Acá, en el aspecto laboral, también podemos hablar, complementar este conocimiento con la acreditación REMIPE. ¿Qué es la acreditación REMIPE? Es el registro de las micro y pequeñas empresas, tanto para personas naturales como personas jurídicas. ¿Y cómo se realiza? La inscripción, la acreditación se realiza ante el Ministerio de Trabajo. ¿Y cuál es la finalidad? El objetivo principal es que la empresa o persona natural o el emprendedor se capitalice. Porque si eres designado como microempresa, inicialmente no pagarás CTS, no pagarás gratificaciones, pero sí 15 días de vacaciones. Si eres pequeña empresa, pagarás media CTS, media gratificación, 15 días de vacaciones. Superas las 1.700 UITs, como dice, como manda la legislación, entonces estamos hablando de ¿qué? ¿No? De empresas no MIPES que superan las 1.700 UITs. Entonces acá nacen las planillas electrónicas, la inscripción de los trabajadores, los derechos laborales, nace recursos humanos, las obligaciones formales y los costos y sobrecostos laborales. Es importante de que sepas los procedimientos. ¿Correcto? Bien. Las personas que quieran realizar preguntas, por favor, háganlas por el chat. En el curso somos 3 personas, el que está narrando la ponencia, el colega, también contador público colegiado, Carlos Maita, que es mi hijo, y el soporte, que también es mi otro hijo. Entonces pueden realizar las preguntas para que puedan ustedes quedar, darse por enterados de las dudas que tienen. Entonces, continuamos. Estábamos viendo el tema de la cuestión laboral. Si eres una empresa que tiene, comercializa bienes a puerta abierta, entonces vas a necesitar la autorización de la licencia de funcionamiento. Y así no tengas una empresa con puerta abierta, es necesario que saques la licencia de funcionamiento. Porque ¿qué pasa si tú necesitas un crédito por arrendamiento? Te van a pedir el RUC, minuta de constitución, vigencia de poder, licencia de funcionamiento. Y al tener la licencia de funcionamiento, entonces vas a tener ¿qué? Certificado de defensa civil, autorización para tener instalaciones adecuadas para el desarrollo de tus actividades. Entonces, es importante. Ahora, los permisos especiales de corresponder, dice. ¿Cuáles son los permisos especiales? Estamos hablando acá de que, por ejemplo, hay negocios, se me ocurre, discotecas, que trabajan generalmente en horario nocturno, ¿no? Se abren a partir de las 6 de la tarde hasta las 10, 12 de la noche. Entonces, si quieren funcionar fuera de ese horario, tienen que tener permisos especiales en la municipalidad a la cual pertenece. Bien. En vista de que estamos desarrollando en forma normal, pueden realizar preguntas. Vamos ahora a ver cuáles son los tipos de empresa en el Perú. Estamos
por analizar lo que es una sociedad anónima cerrada, sociedades anónimas cerradas simplificadas, ¿no? Que son se ha modificado esto, las SRL, las empresas individuales, ¿correcto? Y las sociedades anónimas abiertas. Bien, entonces, ya tenemos ahí, hemos mencionado. Ahora vamos a ver la normativa. Por ejemplo, ¿qué es una SA? Siempre hablamos de sociedades anónimas, pero no conocemos muchas veces la legislación. ¿Cuántos socios la integran? Acá nos habla de que mínimo son 2, máximo ilimitado, organización que se debe establecer, Junta General de Accionistas, gerencia y directorio. Capital y acciones, capital definido por aportes de cada socio. Se debe registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. Ojo, muy importante, el libro de la matrícula de acciones. La apertura de este libro, ¿quién lo hace? Solo el gerente general. Pasará al biométrico la notaría correspondiente, así como el libro de actas. ¿Por qué? Porque en este libro el contador, el administrador, son las personas encargadas de llevar generalmente este libro legal, porque van a narrar cada socio cuánto aportó desde un inicio, si hubo variaciones en los capitales en este caso, los porcentajes, porque recuerda que este libro, que es la parte legal, va a ser exhibido en cualquier momento en la notaría. El notario te lo va a pedir. Tenemos ahí ejemplos de sociedades anónimas, Casinelli, Socosani, Banco Ripley, etc., ¿no? Una de los cuales. ¿Qué es una sociedad anónima cerrada? SAC. Todos quieren ser sociedades anónimas cerradas. Las empresas individuales, cuando crecen en sus actividades, cuando el volumen de sus ventas se incrementa, o a veces necesitan ya, yo qué sé, es una constructora y necesita capitales para poder ser favorecidos en obras, por ejemplo, que da el Estado, se fusionan, se transforman en sociedades anónimas cerradas. La cantidad de accionistas, mínimo 2, máximo 20. Organización se debe establecer Junta General de Accionistas, gerencia, y el directorio dice que es opcional. Si desean, lo pueden formar. Capital y acciones definido por aportes de cada socio, como también debe contar con el registro de matrícula de acciones. Ejemplos: Montalvo Spa, Piso Pac Perú, etc. ¿Qué son las SACs? ¿No? Hubo una modificación en la Ley General de Sociedades. ¿Y por qué nacen las SACs? Inicialmente. ¿Y qué significa? Dice, las SACs son una alternativa sencilla y rápida para la formalización de las actividades económicas, impulsada en el desarrollo productivo empresarial de las micro y pequeñas y medianas empresas. Ojo, en la conformación, en la constitución de las SACs en el CID, SUNAR, muchas veces ya no necesita irse a la notaría. Simplemente lo realizas mediante el aplicativo de SUNAR, ¿no? Vamos a ver más adelante una pequeña práctica, cómo se conforma, cómo se constituye una SACs. ¿Cómo se constituye? Dice, tener reservado el nombre de la sociedad. Muy importante, lo que estamos hablando desde el inicio. Debe estar conformada por 2 o 20 personas como máximo, designar a un gerente general, establecer si tendrá o no un directorio, establecer un capital social y si este consta de efectivo o bienes. Entonces, los que trabajamos en esto de la conformación, la creación de las empresas, por ejemplo, los que son administradores de empresas, tienen que involucrarse en esto, ¿no? En este caso tenemos acá los alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín, la cual están participando en una gran cantidad de alumnos. Esto es lo importante. Cuando estés en el campo, estos conceptos, estos procedimientos, los tienes que conocer. ¿Cuál es la diferencia entre una SAC y una SACs? La sociedad por acciones cerradas simplificadas es un régimen societario alternativo de responsabilidad limitada, creada por el Decreto Legislativo 1409, con la finalidad de fomentar, dice, la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa.
Recuerda que hoy en día SUNAT, como ente regulador, SUNAR, como existen muchos entes reguladores, de los cuales vamos a mencionar unos cuantos. A ver, para la cuestión de tributos, ¿no? Tenemos ahí SUNAT, la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria, ¿no? Es uno de los entes reguladores. Si nosotros formamos empresas de intermediación laboral, muy al margen de estar inscritos en SUNAT, muy al margen de haber constituido una empresa, tenemos que solicitar la inscripción en el RNEIL, Registro Nacional de Empresas de Intermediación Laboral. ¿Cuál es la característica principal del RNEIL? Estar inscritos en el RNEIL. Capital suscrito y pagado mínimo de 45 ITs. Ejemplos de empresas de intermediación laboral. Empresas de vigilancia y seguridad, empresas de limpieza, couriers, etc. Otro ente regulador, SUCAMEG. Por ejemplo, si decides formar una empresa de vigilancia, ¿cuál es el ente regulador? SUCAMEG, ¿no? Es la entidad que va a regular para el funcionamiento de las empresas de seguridad. Porque recuerda que las empresas de seguridad en algún momento van a requerir de ¿qué? El uso de armas de fuego. Su personal tiene que estar acreditado, inscrito en SUCAMEG. Y es muy importante este ente regulador porque les exige que los que van a trabajar en empresas de seguridad no tengan antecedentes penales, policiales ni judiciales, mucho menos alimentarios. Entonces, es importante conocer los entes reguladores de los tipos de sociedades. ¿Cómo constituyes y registras tu empresa en SUNAR? Usando el EMPRENESAC, ¿no? El SIT SUNAR, lo que habíamos hablado. Ingresas al módulo SACS del SIT SUNAR en la web de SUNAR, pero para ello tienes que tener un acceso, ¿correcto? Tienes que acreditarte, inscribirte, lo vamos a ver más adelante. Hacer la reserva automatizada de la denominación social y completar la serie de datos como los socios, directores, gerente general deben firmar digitalmente el acto constitutivo. Entonces, es importante de que conozcas estos procedimientos, ya que eres parte. Tú que eres estudiante de administración, de contabilidad, eres contador público, eres empresario, emprendedor, debes de conocer estos procedimientos, porque caso contrario, pues entonces te estás encaminando muy mal. Ahora, vamos a las sociedades de responsabilidad limitada. Generalmente son empresas familiares, donde a veces hermanos, papás, hijos, deciden formar una empresa, ¿no? Y generalmente se acogen o se inscriben o constituyen una SRL. Mínimo 2, máximo 20, organización normalmente empresas familiares pequeñas, capital y acciones, capital definido por aportes de cada socio. Acá hay una diferencia entre las SRL y las sociedades anónimas. Acá hablamos de aportes, ¿no? Participaciones. En las sociedades anónimas hablamos de acciones, hablamos de valores nominales. La acción valor nominal es un sol. En este caso hablamos de participaciones, porcentajes de cada participante en esta SRL. Debe inscribirse en registros públicos. Y me dicen, profe, ¿y eso debe tener libro de actas? Sí, sí debe tener libro de actas. Muy al margen de lo que vamos a tocar más adelante, el aspecto, la planificación empresarial y tributaria. Muy al margen de los libros contables. Eso es totalmente diferente. Ejemplos, Clínica Cayetano Heredia, Corporación Inca Kola, Perú, etc. Hablamos de las EIRL. Formamos empresas individuales muchas veces porque, bueno, por salvaguardar a veces los intereses de cada uno. No conocemos muchas veces el sentir y el pensar de otras personas, por eso que no nos atrevemos a formar sociedades y formamos empresas individuales, donde involucramos muchas veces los bienes personales, nuestro propio patrimonio. Entonces, dicen, pero ¿no deberían formar una empresa individual? Sí, ¿por qué no? Si cumples con todas las formalidades, el aspecto legal. ¿Cuál es el problema en esto de las sociedades?
si tú no cumples con el aspecto tributario, el pago de tus tributos, pago de tus obligaciones laborales, beneficios de tus trabajadores, renovación de permisos ante los entes reguladores, entonces ahí sí pues vas a tener problemas. O llevas una mala contabilidad, o si eres administrador y tienes una empresa y tu administrador te está administrando mal tu empresa, entonces puedes tener miedo, pero hoy en día, con el uso de la tecnología, las modificaciones actuales por parte de SUNAT y los entes reguladores te están ayudando a ser formal, crecer. Por ejemplo, hace días ya está en publicidad los créditos Impulso Perú. ¿En qué consiste? Apoyo a las micro y pequeñas empresas hasta 90.000 soles. Si ese es tu caso, gustosamente también podemos asesorarlos. Ustedes que están estudiando administración, involúcrense en estos procedimientos de los créditos Impulso Perú, ¿no? Como anteriormente hubo otros apoyos también por parte del Estado, donde se involucra como ente, en este caso como garante, ¿no? El Estado, mediante COFIDE, la Corporación Financiera de Desarrollo. ¿Y cuáles son los requisitos en caso de que pertenezcas a este tipo de empresas, micro y pequeña empresa? Simplemente tener el RUJ activo y habido, la vigencia de poder, recibo de servicios, estados financieros de situación positivos, renta anual del ejercicio anterior, reporte tributario. Entonces, todos esos documentos sí los tienes. Y una evaluación de los socios o gerentes, ¿no? Que no hayan tenido morosidad en otras empresas, como también parte de estos créditos, como interviene el Estado como garante, indica, ¿no? Que incluso van a participar aquellos que hayan tenido problemas o observaciones en la SBS. Es importante. Hablamos de una sociedad anónima abierta. Las grandes empresas, las que ya dejan de ser no MIPES, MIPE. Vamos a diferenciar lo que es MIPE y no MIPE. MIPE, micro y pequeña empresa, ingresos hasta 1.700 UITs. Superiores a 1.700 UITs dejan de ser MIPES, son no MIPES. ¿Por qué? Porque ya comienzan a grabar 1.700, más de 1.700 UITs, 8 millones, 9 millones, 10, 12, 15, 20 millones son empresas totalmente con un capital grande. Cantidad de accionistas y socios mínimos 750. La organización debe establecer Junta General de Accionistas, gerencia, directorio. Acá lo importante. Los colegas que están estudiando contabilidad, administración, pregunta de examen, pregunta de grado. Las sociedades anónimas abiertas, ¿cómo está conformado su capital y acciones? Ojo, grábatelo bien. Más del 35% del capital pertenecen a 175 o más accionistas. Debe haber hecho una oferta pública primaria de acciones u obligación convertibles en acciones. Deben registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. Ejemplos, Alicor, Luz del Sur, Creditex. Entonces, estamos hablando de empresas con capitales, ¿no? Ya superiores al millón. Entonces, como nacen estas empresas, no MIPES, nacen también otras obligaciones. Por ejemplo, nace el famoso ITAN, el impuesto temporal a los activos netos. Nace el otro tipo de contabilidad. Ya no sería micro ni pequeña, ya sería gran empresa, por lo tanto, el aspecto tributario también cambia. Dejan de ser MEPECOS, medianos y pequeños contribuyentes, y pasan a ser PRICOS, principales contribuyentes, donde la legislación sigue siendo la misma, siguen pagando IGB y renta, pero nace la obligación de, por ejemplo, de presentar el ITAM. ¿Y quiénes están obligados? Aquellas empresas que dice la legislación, cuyos activos superan el millón de soles, se pagará el 0.4%. Entonces, establecemos los estados financieros y en base a ello pagamos el famoso ITAM, PDT 648. ¿Correcto? Entonces, esos son los procedimientos.
Vamos al otro procedimiento. Estamos hablando de constitución de empresas. Es importante de que conozcas estos procedimientos. Vemos que no hay preguntas. Si hay preguntas, por favor, puedes seguirlas realizando. Es importante que conozcas estos procedimientos. Ok, vamos con los 4 pasos de la inscripción del número de RUC en forma virtual o por mesa de partes virtual o por el aplicativo, por el app SUNAT, ¿no? SUNAT nos ha dado una nueva herramienta que en los celulares, mediante Play Store, puedes bajar el aplicativo app de SUNAT y puedes solicitar el número de RUC, clave SOL, hasta puedes emitir facturas, boletas. Entonces, qué interesante, ¿no? Y involucrarse sobre todo los que somos contadores, somos administradores, somos abogados, empresarios, emprendedores, etc. ¿Cuáles son los pasos? Dice que ingresa tu DNI y señala para qué necesitas el RUC. Por supuesto. Si yo soy persona natural y yo lo necesito para recibo por honorarios, porque voy a prestar mis servicios como locación de servicios, soy profesional, soy contador y voy a trabajar en una empresa X. Entonces, si hablas de recibo por honorarios, entonces no existe dependencia, no existe horario. Tú escoges tu horario. Entonces es un convenio entre la empresa y tu persona. Ahora, ¿quién asume la parte tributaria? El profesional, el que presta el servicio. Captura tu huella dactilar para verificar tu identidad. Por supuesto, recuerda que todos tenemos una identificación en RENIEC y al momento de capturar tu huella dactilar aparecerán tus datos, ¿no? Nos dará el siguiente paso, donde puedes continuar. ¿Qué te va a pedir? Tu fecha de nacimiento, código de verificación de tu DNI y continuamos con el siguiente paso. Declara tus datos para la inscripción. Por supuesto, lo que estamos mencionando. Ingresa tus datos de contacto y genera tu clave SOL. Hay algo muy importante, queridos amigos. El correo electrónico, el número de celular que vas a consignar desde el inicio, ojo, no puede ser modificado en forma permanente. Recuerda que SUNAT mediante el buzón electrónico te obliga a que actualices tu información en forma permanente. La inscripción en el RUC, ya lo hemos explicado, los procedimientos. Ahora, los requisitos tanto para persona natural como jurídica, pues ahora, justamente debido a la pandemia, se comenzó a usar la mesa de partes virtual. Hoy en día prácticamente se está obligando ya nuevamente a hacerlo en forma presencial. Ya no está funcionando mesa de partes virtual, por ejemplo, para hacer algún tipo de modificación de tributos, tienes que acercarte. Vamos a suponer que está tu RUC no ha habido, ya no lo puedes hacer por mesa de partes virtual. Tienes que acercarte a SUNAT. Ahora, si hablamos de apertura de sucursales, acreditación de socios, entonces ahí prácticamente adjuntamos formatos físicos llenados en base a lo que dice el testimonio o la Constitución. Por ejemplo, la inscripción siempre se va a realizar mediante un 2119, inscripción al RUC. Eso, si es presencial, se hace en misma SUNAT. Si eres persona jurídica y eres parte de una sociedad anónima, una SRL, vas a utilizar el formulario 2054. ¿Para qué? Para dar a conocer quiénes intervienen en la sociedad, cuántos socios son y los domicilios, porque el 2054 y el anexo, dice, tiene un formulario donde vas a consignar el domicilio fiscal en base a RENIEC. El 2046, si tienes establecimientos anexos o sucursales. Anexo 1 de la resolución de superintendencia 210-2004 SUNAT y el TUPA de SUNAT. Todo esto está establecido en SUNAT. Acá viene lo importante. Los empresarios, los colegas contadores, los alumnos que están estudiando en la universidad deben saber los procedimientos de los tipos de renta. Muchas veces desconocemos los tipos de renta. Ojo, tanto para persona natural como para persona jurídica. Vamos a explicarlos.
Si tienes alguna duda, puedes preguntar, por favor. Hablemos del impuesto a la renta. Rentas de primera categoría, nos habla de los arrendamientos, subarrendamientos, cesión de bienes, 5%. Estos conceptos son muy importantes. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros alquilamos un bien mueble, una casa, lo damos en alquiler para que funcione una empresa? Del alquiler que nosotros recibimos estamos obligados a pagar el 5%. Pero ojo, acá viene una sanción. ¿Qué pasa si tú pagas el primer mes, pagas el segundo mes y el tercero, pues te olvidaste y pagas el cuarto y siempre queda un mes pendiente? El Código Tributario es bien específico. Pagarás una multa. ¿Sí? Pagarás una multa. ¿En base a qué? En base a la unidad impositiva tributaria vigente. Para el ejercicio 2023, 4.950. Rentas de segunda categoría, rentas de otros capitales. ¿A qué se refiere, por ejemplo? Intereses. Si hablamos de intereses, vamos a suponer de que Juan Pérez le presta un dinero a la empresa ABCSAC y por lo tanto genera un interés, el cual Juan Pérez va a emitir una factura. Entonces, esos intereses lo tendrá que declarar en el PET 617, otras retenciones. ¿Qué más tenemos en rentas de segunda categoría? Las regalías, ¿no? Entonces, tenemos que saber entender el procedimiento de las rentas de capital, rentas de trabajo y rentas empresariales. Hablemos de rentas de tercera, comercio, industria y servicios. Acá tenemos el nuevo RUS, régimen MIPE tributario, régimen especial de renta y el régimen general. Solo estamos hablando de los tipos de renta. Aún no hemos tocado el tema de los regímenes tributarios. Entonces, en el RUS, sabes que tenemos dos categorías, 1 y 2. Todos se confunden con el bendito RUS, ¿no? El nuevo RUS, nuevo régimen único simplificado. Cree que con pagar 20 soles ya solucionaste el problema. No, recuerda que dentro del reglamento de comprobantes de pago nace la facturación electrónica, las boletas electrónicas, el cruce de información con los principales contribuyentes. El RUS no solamente es pagar 20 soles en la categoría 1 o en la categoría 2, 50 soles. Mediante la facturación electrónica, los que son contribuyentes del RUS tienen que declarar lo que realmente compran. Y en un cuadernillo de control, si no entregas boleta de venta, tendrás que emitir una boleta diaria donde diga ventas del día en forma electrónica o en forma física. Porque recuerda que el RUS aún está todavía emitiendo en forma física. Hablemos del régimen MIPE tributario. Ya estamos hablando parte del régimen general. Régimen MIPE tributario, hablamos del 18% del IGB y hablamos de la tasa flat del 1%. ¿Quiénes están en esta tasa flat? Empresas o personas naturales que se acogen al régimen MIPE tributario cuyos ingresos no son superiores a 300 UITs. ¿Correcto? Entonces, hablamos de la tasa flat. Pero ¿qué pasa, me dice el profesor, si pasa de las 300 UITs? Entonces, dejamos de hablar de la tasa flat. Hablaremos de la tasa del 1.5% del impuesto a la renta. El régimen especial de renta. Casi no muchos deben acogerse al régimen especial de renta. Tiene exclusiones, tiene varias exclusiones. Por ejemplo, si eres una constructora, no puedes estar en el régimen especial. Si eres transporte, tampoco. Si realizas actividades de contabilidad y administración, tampoco puedes estar en el especial. Si eres un colegio particular, no puedes estar en el especial, ¿no? Entonces, tiene ciertas limitaciones. Bien es cierto que sí, pagan el 18%, el impuesto a la renta el 1.5%, pero acá hay algo muy importante, que se diferencia del régimen MIPE como también de una gran diferencia del régimen general, lo cual no es favorable para las personas naturales o jurídicas que están en este régimen especial. Sus ingresos solo pueden ser hasta 525,000 al año. ¿Correcto? Entonces, no es muy favorable. 2,
no presentan balance general o estados financieros. Porque cuando tú vas a solicitar un préstamo al banco, ¿el banco qué te pide? Reporte tributario, balance general del ejercicio anterior, estados financieros situacionales. Por lo tanto, el régimen especial no tiene varias cosas, ¿no? Ahora, el contador, el administrador que está en este campo, lo puede hacer. Sí, se puede hacer. Hablemos de régimen general. Régimen general de renta. Entonces, acá hablamos de que sus ingresos son ilimitados, ¿no? También son parte de las MIPES, pasan a ser no MIPES porque sus ingresos superan las 1.700 UITs. Rentas de cuarta categoría, trabajadores independientes. Cuarta y quinta son rentas de trabajo. Primera y segunda son rentas de capital. Y rentas de tercera, rentas empresariales. Entonces, en cuarta categoría y quinta tenemos que tener mucho cuidado con la legislación. Así como estamos hablando de la constitución de las empresas y estamos hablando de los tipos de renta, en rentas de cuarta categoría y quinta tener mucho cuidado. Porque la tributación a veces dice, no, yo presento mi formulario 1609 de suspensión de renta, ya no estoy obligado a pagar el 8%, mentira. Pero ¿qué pasa si también estás generando recibo por honorarios y estás en una planilla, estás en una empresa? Se sumarán, dice, los ingresos. Al final del año, en marzo, tendrás que declarar el PET 709, en la cual muchas veces tienes que regularizar el impuesto a la renta. Las MIPES, micros y pequeñas empresas, dice, es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización. El objeto es desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestar servicios. Acá también de las microempresas hablamos del Registro Nacional de Proveedores, hablamos de la OCE, ¿sí? Podemos hablar de acreditación REMIPE. No es lo mismo decir acreditación REMIPE con régimen MIPE tributario. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿correcto? Entonces, acá hablamos del Registro Nacional de Proveedores porque muchas de las personas naturales y jurídicas quieren trabajar con el Estado, ¿sí? Quieren trabajar con instituciones del Estado, venderle bienes o prestarle servicios. O pertenecer a Perú Compras, ser proveedor directo del Estado. Entonces, para eso, primeramente, tienes que ser micro y pequeña empresa. Justo el día de hoy, 2 de la tarde, estuve en Radio Nevada, Estéreo 1, 97.1 de la FM, hablando acerca del Registro Nacional de Proveedores. Justo de este tema. Los que deseen, por favor, me escriben en inbox o al grupo. Voy a colgar, justo ya lo han publicado, ya está en las redes, lo que se ha participado en la radio, para que puedan entender en qué consiste el Registro Nacional de Proveedores. Las características y tamaños diferentes de la microempresa y pequeña empresa se rigen en el Perú por la Ley MIPE, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, donde se establece el número total de trabajadores de una microempresa, abarca de 1 a 10 trabajadores inclusive, mientras que una pequeña empresa abarca de 1 hasta 50, y la nueva legislación dice que hasta 100. Entonces, tenemos que tener en cuenta los que trabajamos en la carrera contable, los que somos administradores, los que somos empresarios, los que somos contadores actualmente, conocer estos conceptos, los procedimientos. Recuerda que cuando el cliente o tú, empresario, vas a hacer una empresa, tienes que saber en qué vas a invertir tu dinero. Muchas veces lo sorprendes al contador, al administrador, porque tú ya conoces estos procedimientos. Entonces le vas a exigir al profesional que te va a asesorar, ¿no?, que lea un poco más y necesitas más de él. ¿Qué son las pymes? Pymes es el acrónimo de pequeñas y microempresas. Esto se traduce en las empresas cuentan con no más de 250 trabajadores. Mira, cuando ya los trabajadores se van, vamos haciendo, tenemos la necesidad
de contratar mayores colaboradores, mayor número de trabajadores, entonces quiere decir que nuestros ingresos, pues, están superando las 1.700 UITs. Ya tenemos en planilla más de 20. Entonces nacen otras obligaciones. Ya no podemos ser micro ni pequeña empresa. Pasamos a ser régimen general común. Pagamos el 100% de los beneficios. Pagamos utilidades. Más de 20 trabajadores. Entonces, los que trabajamos en recursos humanos, vemos el tema laboral, el tema de contratos, ¿no? Acá vemos varios aspectos. Distribución de utilidades, ya hablamos del decreto legislativo 728, el 892, el 854, los contratos de trabajo, horarios de trabajo, valor día, valor hora, valor día nocturno, etc. Entonces, es importante que conozcas estos procedimientos. Vamos a hablar ahora de los regímenes tributarios. ¿Sí? Hay un ruido. Bien, qué bueno. Están prácticamente todos los que están inscritos. Me parece muy bien. Gracias por estar. A ver, una preguntita suelta. A los queridos amigos de la Universidad Nacional de San Agustín. A ver, una pregunta, por favor, cualquiera de ellos. ¿Algún tema de lo cual se ha ido narrando? ¿Alguna duda que tengan? A ver, los alumnos del doctor Carlos Surco. El señor delegado quizás se atreva a hacer una pregunta. O vemos, o preguntamos al azar. Quizás quiera participar, a ver, la señorita Georgina Amanda Saraya. Una pregunta suelta, algo que se haya tocado en el curso. Es importante que participemos, ya que nos conlleva tu participación, ¿no? Va a ser merecedor de ¿qué? De conocimiento, puntajes, intervención, inquietudes que tengas. Bien, ¿no se atreven? Continuamos entonces. O escribe las preguntas al chat. Hablamos de los regímenes tributarios. En interno el doctor me dice, toma nota a quienes no participan. Bueno, a ver, veamos entonces el nuevo RUS, régimen especial, régimen MIPE, régimen general. ¿En qué consiste en cada uno de ellos? Bien, entonces veamos. El nuevo RUS, definición, obligaciones, requisitos, libros contables, declaraciones, casos prácticos. Límite de ingresos. Nace la categoría 1 como la categoría 2. Los ingresos y las compras dice que son hasta 96,000. ¿Por qué? Porque recuerda que la categoría 1 puede vender y comprar hasta 5,000, la categoría 2 hasta 8,000, lo multiplicamos por 12, son 96,000. Los activos fijos, 70,000, no cuentan predios y vehículos. Desarrolla actividades en una unidad de explotación. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes tener sucursales. Un RUS no puede tener, con un RUG en el nuevo régimen único simplificado, 2 sucursales. No, solamente puede tener un solo negocio y es a cargo de una persona natural. Libros y registros no están obligados, solo archivan comprobantes por compras y boletas que emitan. SUNAT otorgó un macros en Excel para poder tener en ese archivo Excel todo lo que se declara en ingresos y todo lo que se compra y los tributos que se pagan. Los comprobantes en este caso son las boletas de venta, tickets, también pueden emitir guías de remisión por el traslado de los bienes. Las ventajas y desventajas. Mira, una de las ventajas. Las cuotas son fijas, no presentan declaraciones mensuales, no tienen la obligación de llevar libros contables. En caso de infracción de las multas son menores, por supuesto. En el caso de las multas del nuevo RUS, estamos hablando de que dice la legislación, el Código Tributario, ¿qué nos dice? Será el 0.6%, dice, de los ingresos
netos. Entonces, la legislación es clara. Muchos dicen, el RUS no tiene multa, porque se aplica la facultad discrecional. ¿Qué es la facultad discrecional? Es un beneficio tributario. Pero ¿qué pasa? Esa facultad discrecional, ¿qué dice? Si tus ventas y tus compras en el nuevo RUS no superan la media UIT, no tendrás sanción. Pero ¿qué pasa si superan? Entonces me dices, no, pero ¿cómo se va a enterar la SUNAT si yo voy a declarar que he vendido 1.500 y he comprado 1.300? Un momentito. A SUNAT no le puedes engañar. Recuerda que las facturas de compras son mediante facturas electrónicas. SUNAT sabe cuánto has comprado. ¿Correcto? Entonces, si tú tienes, por decirte, a SUNAT le estás engañando y tú a SUNAT le declaras que has comprado 4.000, pero mediante las facturas electrónicas que hiciste de tus proveedores, por ejemplo, en Macro, al mes tienes 8.000, entonces estamos hablando de ¿qué? De omisión, de evasión. ¿Correcto? Mucho cuidado en el RUS. Desventaja. Se pueden acoger a este régimen las personas naturales, no las sociedades ni las EIRLs. En el 2017 hubo una modificación. Anteriormente a las EIRLs podían estar en el RUS. En el 2017 se modifica. No se puede tener más de una sede productiva. Sí, la señorita Grace quiere participar, me parece. Bueno, no se puede tener sucursales. De no tener ingresos de las formas que hay que pagar la cuota correspondiente, está limitado por sus topes de ingresos. Por supuesto, ¿no? Cuando tú vas, por ejemplo, al banco a solicitar un crédito para comprar un activo o quieres un préstamo, ¿qué es lo que te va a pedir el banco? Reporte tributario. Y como tú estás en el RUS, te ves limitado, ¿no? Al importe que a veces pretendes solicitar. Por ejemplo, ahora en el Impulso Perú, los créditos Impulso Perú. Te vas a limitar a tus ingresos. En base a ello vas a ser evaluado. Las categorías son la categoría 1 y 2 y la base legal de este régimen es el decreto legislativo 1270. Bien, continuamos. Las exclusiones de este régimen, los que presten servicio de transporte terrestre, los que efectúen también algún régimen de operaciones con destino aduanero, organicen espectáculos públicos. ¿Por qué están excluidos? Que sus ingresos pues superan los 8.000 soles. Sean notarios, martilleros, comisionistas, rematadores, agentes corredores, productos de bolsa, valores, agentes de aduana, de los intermediarios de seguros. No tenemos ahí varias exclusiones, como se les va a compartir a los que soliciten el material, se les va a compartir para que lo puedan tener. Acogimiento al RUS, cuando recién inicias la actividad o con ocasión a su inscripción al nuevo RUS. Como también, si ya tienes un RU y estás en régimen especial, puedes retornar al RUS. Pero ¿qué dice la legislación? No puede ser en cualquier mes del año, ¿no? O sea, solo en enero con la declaración IPA. Es lo que dice. Acogimiento permanente. El acogimiento al nuevo RUS tendrá de carácter permanente, salvo que el contribuyente opte por ingresar al régimen MIPE tributario, al RER, o se encuentre obligado a incluirse en el régimen general por no cumplir con los parámetros establecidos para el régimen. Hace 2 sábados participé nuevamente, como le dije, los sábados participo en Radio Nevada y Estéreo 1. Hablamos sobre la tributación de los que salen en las redes sociales, los TikTokers, ¿correcto? Los que publicitan servicios en las redes. A partir del 1 de julio se realiza la modificación, van a tener obligatoriamente que tener su número de RUC, van a tributar. ¿Y qué pasa si tú no te inscribes voluntariamente y sigues participando, ¿no? Promocionando bienes, servicios, TikTokers, todo lo que son las redes sociales? SUNAT te va a asignar un número de RUC y te va a incluir en el régimen general. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Si deseas esa grabación, también me avisas, yo lo envío al grupo para que lo puedas escuchar. La tabla de ingresos del RUS, como ya lo vimos, son de 5.000 y las compras también hasta 5.000.
Entonces, acá en el nuevo RUS nace también la categoría 0. Aquellos que no pagan ningún impuesto tienen un RUG, están en el RUS, pero no pagan la cuota, por ejemplo, de 20 ni 50. Pero ¿qué dice la normativa? ¿Qué dice el formulario? ¿Qué dice el acogimiento? ¿Qué dice el decreto legislativo de este régimen o categoría especial? Que solamente tendrán derecho a ellos los que realicen actividades en centro de abastos, mercados, dentro de los centros de abastos, ¿no? Los que comercialicen frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas, lo que está establecido en el apéndice 1 de la Ley General del Impuesto a la Renta. Personas dedicadas exclusivamente al cultivo de productos agrícolas y que vendan productos en su estado natural. Para acogerse de beneficios, sus ventas anuales no deben sobrepasar los 60.009 soles, por supuesto. Van a generar ingresos, pero ojo, su domicilio fiscal debe estar dentro de un centro de abastos. Las percepciones. En el nuevo RUS se habla generalmente de la percepción. Recuerda que la SUNAT ha creado 3 sistemas de recaudación, uno de los cuales es la percepción, el otro es la retención y el otro es la detracción, decreto legislativo 940. Pero hablemos específicamente de la percepción. No sé, a veces has escuchado en casa algún familiar, ¿no? A tu mamá, o quizás tú mismo has iniciado un emprendimiento y tienes una bodeguita. La cerveza, por ejemplo, tiene percepción. Los cigarros tienen percepción. Entonces, la percepción es el 2% adicional a la factura de compra de estos productos, los cuales este 2% que se va acumulando durante el mes te servirá para hacer el pago a cuenta del RUS, categoría 1, por ejemplo, los 20 soles. Si tú has realizado compras y te han aplicado la percepción, puedes, en este caso, utilizar ese pago a cuenta, ese saldo a favor de la percepción. En el nuevo RUS, mensualmente, estás pues obligado a declarar. Profe, ¿y qué pasa si no declaro? Genera intereses, genera multa, pero usted habló de la facultad discrecional. Bien, pero ¿qué dice la facultad discrecional? Que si tus ingresos y tus compras no superan de media UIT, no tengo sanción. Ahora, ¿qué más dice la facultad discrecional? Que si declaro en forma voluntaria, tampoco tengo sanción. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando SUNAT te detecta y te llega una carta inductiva? Pierdes el beneficio tributario. Ahora, en el caso de las declaraciones extemporáneas y SUNAT te detecta, porque recuerda que SUNAT recibe toda la información de los proveedores, por ejemplo, que emiten facturas electrónicas, de tu información de las declaraciones mensuales que tú realizas. ¿Qué pasa si SUNAT te dice tienes autorización de boletas del 1 al 1000 y realiza una fiscalización? Nunca han fiscalizado el RUS. Sí es verdad, pero cuando tú solicitas la devolución de la percepción, la acumulación del saldo o beneficio de la percepción de tu bodeguita que te estaba preguntando, dices, yo tengo como 5.000 soles en percepciones, quiero solicitar la devolución. SUNAT lo primero que va a hacer es evaluar tu vector tributario en base a las compras realizadas durante un año y en base a lo que has declarado en ventas. Entonces, ten mucho cuidado, mucho cuidado. Las declaraciones hoy en día se hacen por internet, ya no se hacen en forma física en el banco, como antiguamente lo hacíamos, en formularios físicos. Ahora tenemos una clave SOL, una nueva plataforma, pagamos el nuevo RUS, pagamos arrendamiento, pagamos rentas IGB renta, pagamos planillas, todo es por internet. Afiliamos una cuenta de ahorros o donde tenemos el dinero de los ingresos, ten mucho cuidado lo que estás en el RUS. Los principales evasores de impuestos son los del RUS. Porque ¿qué pasa si en tu negocio tienes un aplicativo EasyPay o los newbies, esos monederos electrónicos?
te transfieren, o ahora los famosos yapes, que las cuentas están afiliadas al yape. Entonces, si tú trabajas, tienes tu negocio en el RUS y tienes la costumbre de recibir, tienes el yape, por ejemplo, y te compran una gaseosa, te yapean los 8 soles, compran valor de 10 soles, te yapean. Entonces, todos esos ingresos los sumarás durante el día y en la tarde vas a generar una boleta, ventas del día, porque recuerda que mediante el impuesto a las transacciones financieras, al famoso ITF, se va registrando esa información. Mucho cuidado, ¿no? Yo soy contador de una empresa X que utilizamos ese tipo de mecanismos, ese tipo de monederos. Tenemos que girar las boletas. Estamos en la obligación de hacerlo. Mucho cuidado, querido colega. Dice, ¿cómo se paga la cuota mensual? Ya la habíamos explicado. Se realiza mediante la clave SOL por internet en bancos autorizados y hoy en día no lo hacemos por el celular. Por supuesto, tiene que tener saldo tu cuenta, ¿no? Entonces, ahí estamos reflejando mediante el aplicativo, ¿no? Que SUNAT nos ha otorgado, podemos realizar el pago. Entonces, la situación de la evasión ya está clara. La evasión y la elusión tributaria son dos cosas totalmente diferentes. Evadir, no declarar lo que realmente es al Estado. Eludir, usar los vacíos tributarios y hacer uso, el mal uso de ellos para pagar menos impuestos. Acá viene el problema. Por este bendito formulario te puedes ir hasta la cárcel, ojo, ¿ah? ¿Exagero o no exagero? Porque mira, ¿qué es este formulario? Es una declaración jurada. Este formulario físico ahora es un formulario virtual. Tú eres dueño de tu clave SOL. Declaras cuánto has vendido y cuánto has comprado. Pero ¿qué pasa si SUNAT durante un ejercicio te dice, ¿sabes qué? Tú en enero me has declarado que has vendido 5,000 o has comprado 5,000, pero en sí en compras tienes 10,000. ¿Y cómo sabe SUNAT? Porque recuerda que existen las facturas electrónicas. Por lo tanto, hay evasión 5,000. Estás solicitando la percepción, esa percepción va a compensar esa evasión. Y te va a poner una multa y te va a migrar a un régimen general superior al RUS. Los comprobantes, boletas, tickets, ¿no? Tipo de comprobantes, exigir las facturas porque tienes que sustentar la posesión de la mercadería que compras, la guía de remisión por el transporte de lo que compras. Trabajadores dependientes. Acá viene algo muy importante. Siempre explicamos en las redes, tenemos un canal en YouTube, ojo, tenemos un canal en YouTube, también pueden visitarnos ahí. Ponemos justo estos videos, los subimos y también nacen preguntas. Tenemos una página web en la cual también nacen varias preguntas, se suben estos videos. Me preguntaron, ¿un contribuyente del RUS puede estar en planilla? Él puede ser conductor y trabajador al mismo tiempo. La legislación sí lo permite. Pero tienes que cumplir algo muy importante. Antes de que tú ingreses a planilla, tiene que haber una persona extraña, que no sea tu familiar directo. Entonces recién podrá ser incluido en tu planilla, pagando el 9% de salud, tu AFP o tus pensiones. Porque muchas veces el contribuyente necesita de este tipo de salud. Ahora, nace también el CIS emprendedor. Nace el CIS emprendedor. No necesariamente te afilias a una planilla. El hecho de que tú estés aportando 20 o 50 soles en el nuevo RUS, te acercas a la posta de tu barrio, donde estés en algún hospital, y te afilias al CIS emprendedor. Multa por no declarar dentro del plazo del nuevo RUS. No existe, sí existe, y acá te lo explico, y está dentro de lo que permite la legislación y el Código Tributario. ¿Qué dice? Claro que si no realizas el pago oportuno del RUS, sí tienes una multa. Y acá está reflejada la multa, mira. Esto está desde el 2021, ojo, en adelante. Incluso más antes se aplicaba de otra manera en base a los ingresos.
Por ejemplo, el rango de tus ingresos es 5.000. Para aplicar la multa, ojo, se va a comparar según lo que dice el Código Tributario. ¿Cómo es? Ingresos 5.000. Categoría 1. Rango de ingresos. ¿Cómo se aplica la multa? 4 veces el límite máximo de los ingresos mensuales. 5.000 por 4, 20.000. La infracción nos habla de que es el 0.6% de los ingresos. La multa será 120. Comparado con el Código Tributario, ¿qué habla el Código Tributario acerca de las infracciones? ¿No? Nos dice que en este caso nos debe ser, debido a la multa que es menor al 5% de la UIT, la multa será 220 o 230, dependiendo la UIT del ejercicio en el cual te encuentras. Entonces, para la aplicación del régimen de gradualidad de la sanción, o sea, profe, si yo no pago 20 soles, ¿voy a pagar 120 soles de multa? No. Acá se aplica un beneficio tributario que habla del paso 2. ¿En qué consiste? Acá está. Mira, hablamos del 5% de la UIT. Entonces tendrás, dice, una rebaja. Si tú no pagas los 20 soles, estás obligado a pagar los 20 soles más los intereses, más la tasa, la famosa TIN, tasa de interés moratorio, ¿correcto? Más la multa rebajada de un 90%. Recuerda que era 230. El 90%, el 10% es 23 más los intereses, ¿no? Entonces, la facultad discrecional es lo que estábamos mencionando. Si las compras y ventas de dicho periodo no superen media UIT, no tendrá sanción. Pero acá viene, pues, ¿no?, la trampita que nos hace SUNAT. Esta resolución de superintendencia 006-2016, que nace desde el 2016, acá nace la trampita de la SUNAT. El artículo 176, numeral 1, habla de la facultad discrecional. Entonces, SUNAT nos da esta opción. Pero como existen las facturas electrónicas, la sanción se va a dar al 100% cuando tú vas a empezar ¿a qué? A evadir, no declarar lo correcto. Cambio de régimen, nuevo RUS al RER en cualquier mes del año, y del RER de un régimen superior a un inferior solo en enero mediante el formulario 21-27 en forma presencial. Régimen general RER al RUS solo en enero. Régimen especial de renta. Acá tenemos los sujetos que están dentro del régimen especial de renta. Ojo, el curso se va a seguir desarrollando el día de mañana. Vamos a continuar con otros aspectos en cuanto vamos a hablar de la planificación empresarial, la planificación tributaria y la planificación laboral. Tú que estás estudiando administración, contabilidad, eres contador, eres emprendedor, colegas contadores públicos, tienen que conocer este procedimiento. ¿Quieres asesorar bien a tus clientes? Entonces, apréndete estos conceptos y llévalos a la práctica. En el RER, en el régimen especial de renta, los sujetos son personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas que actividades realizan de comercio, industria y servicios. Entonces, vamos a explicar qué es una persona natural. Ya sabes que tú eres una persona natural. Una sociedad conyugal es cuando tú y tu esposa se casaron, ya forman una sociedad conyugal. ¿Y cuándo nace la sucesión indivisa? Pregunta de grado también, ¿no? Recuerdo que muchas veces he preguntado eso. ¿Cuándo nace la sucesión indivisa? De lo mencionado dice, se puede establecer que la sucesión indivisa es un contribuyente de duración determinada, pues su existencia se inicia con el fallecimiento de la persona natural. Profe, ¿la deuda tributaria se hereda? Sí se hereda, querido amigo. Sí se hereda la deuda tributaria. Esa pregunta me la vienen haciendo muchos años. Recuerda que cuando tú adquieres una obligación con el Estado, una obligación formal como el pago del IGB y la renta de tus impuestos, e incumples, nace el beneficio tributario del
fraccionamiento tributario del artículo 36. Nace otro beneficio tributario que es el refinanciamiento. Pero ¿qué pasa si no cumples con ambos? Se te cierran todas las puertas. Pero durante ese periodo hiciste una riqueza. No pagaste tributos. Compraste casas, terrenos, vehículos. Falleces. Nace la sucesión indivisa. ¿Quiénes heredan eso? Tus hijos. Entonces, como existe una deuda tributaria, va a exigir el pago de la obligación. Porque recuerda que esos tributos, con esos dineros, de esos tributos, esos impuestos, hiciste ese patrimonio. Mucho cuidado, la deuda tributaria sí se hereda. Persona jurídica, ya hemos hablado, son entes que se forman por mutuo acuerdo, se juntan varias personas, deciden formar una personalidad jurídica, nacen derechos y obligaciones, ¿no? Entonces se crea una empresa, un ente económico para generar recursos en beneficio, con fines de lucro. ¿Quiénes pueden acogerse al RER? Ahí tenemos persona natural, lo que hemos explicado. Hace un momento lo hemos explicado paso por paso. Sujetos que no son comprendidos, como lo dije, ¿ve? Aquellos que el valor de los activos, sin incluir predios y vehículos, exceda los 126.000. El monto de las adquisiciones, en este caso los ingresos y las compras, hasta 525.000. Entonces, esta es la limitación del régimen especial de renta. A veces no es muy favorable estar en el régimen especial de renta. Pero muchas personas dicen, pero sí, solamente llevo 2 libros contables, compras y ventas. Mentira. El código tributario sí te exige en forma obligatoria el registro de compras y el registro de ventas. Eso es verdad. Sí te exige. Pero acá hay un detalle, pues. Acá hay un detalle. Cuando tú ingresas la información a tu registro de compras y ventas, en este caso utilizamos un sistema de contabilidad que es el famoso Contab, Siscon, Contasys, etc. Nace pues el libro caja, nace el libro mayor, nace el libro diario, nace el libro diario, nace el libro mayor, nacen los estados financieros para la toma de decisiones. Entonces es mentira porque solamente desarrolla 2 libros. ¿Tienen planilla? Sí tienen planilla. ¿Pagan beneficios sociales? Sí pagan beneficios sociales. Entonces, ¿es favorable estar en el RER? Para mí no. Pero algunas personas que recién empiezan en un negocio se acogen a este régimen. Porque dicen, no, es que a fin de año no voy a declarar balance. Es verdad. Pero ¿qué pasa si necesitas en el transcurso de tus operaciones, en el transcurso del año, necesitas de un préstamo para comprar una camioneta Hilux, se me ocurre? El banco te va a pedir estados financieros, no los tengo. Renta anual, no los tengo. Entonces te limitas a eso. Bien, exclusiones. Las más principales. Realizan actividades de construcción. Una constructora no puede estar en este régimen. Presten servicio de transporte de carga, tampoco puede estar en este régimen. Realicen venta de inmuebles, no pueden estar en ese régimen. Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditorías, asesoramiento de materia, o sea, yo no podría con mi sociedad auditora, no podría estar en el régimen especial de renta. Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión. Un administrador no puede estar en este régimen. ¿Cómo te acoges al RER? Los nuevos inscritos y los ya inscritos. Los del RUS con la declaración jurada y pago del periodo de cambio de régimen. Régimen MIPE con la declaración y pago de la cuota correspondiente al periodo de enero, solo en enero dentro del vencimiento. Cuota aplicable. Desde el 2008, el 1.5%, y el IGB, el 16%, y el 2% del impuesto a promoción municipal, los cuales se hacen el 18%. ¿No? Otra pregunta de grado para los que estudian. Te van a preguntar, ¿cuánto es el porcentaje del IGB? Muchos van a responder el 18%. Error. Si haces un análisis del impuesto general a las ventas, es por el 16%. Y el 2% adicional por el impuesto a promoción municipal, lo cual hacen el 18%. Mucho cuidado con eso. Cambio de régimen al del RER, al general, en cualquier mes del año. Del general al RER,
solo en enero del periodo. Los comprobantes, facturas electrónicas, boletas de venta electrónicas, tickets, liquidaciones de compra. Siempre me preguntan, ¿en qué caso se utiliza una liquidación de compra? Cuando realizas, pues, por ejemplo, comercializas bienes, vamos a suponer, yo tengo un negocio y decido comprar papas de un agricultor. El agricultor no tiene, pues, RUC muchas veces, pero yo necesito sustentar el traslado de la chacra a mi negocio de las papas. Entonces, ¿qué hago? Solicito a la SUNAT que me autorice la liquidación de compra, donde yo voy a emitir una liquidación de compra y al señor que le voy a comprar las papas, le voy a retener el 1.5 del impuesto a la renta, lo que yo lo voy a pagar después en el PET 617. Los que estudiamos contabilidad, somos contadores, ¿qué es el PET 617? Es el PET donde declaramos lo que retenemos. Entonces, con esta liquidación de compra y la guía de remisión remitente mía, voy a sacar las papas de la chacra y lo voy a traer a mi domicilio fiscal. Si en el trayecto SUNAT me interviene y me pide la guía de remisión, acá la tengo. La liquidación de compra porque estoy comprando papas, entonces sustento la posesión de esa compra. Notas de crédito electrónicas, notas de débito, guías de remisión remitente. Notas de crédito por descuentos, notas de débito por adiciones o por, digamos, se me olvidó cobrar algún concepto y una nota de crédito es por el descuento de algún concepto que también se está realizando. Libros y registros contables, compras y ventas. Planea si puede tener. ¿Cuál es el código que utiliza para el pago de tributos? El 3111. Lo que debe saber del régimen MIPE tributario que se dio desde el año 2017. ¿Dónde nace el régimen MIPE tributario? ¿Cuándo nace? En el año 2017. Quienes no pueden acogerse al régimen MIPE tributario tengan vinculación en función al capital con otras personas naturales o jurídicas, 1.700 UITs. Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas constituidas en el exterior y ingresos netos anuales del ejercicio anterior sean superiores a 1.700 UITs. No pueden estar en régimen MIPE tributario. Sujetos comprendidos, pues ya lo hemos narrado anteriormente, hemos explicado quién es una persona natural, quién es una sociedad conyugal, una sucesión indivisa y una persona jurídica. Para no cansarlos, acá lo que quería llegar. A ver, las personas que están participando, por favor, en fechas posteriores se van a realizar otros cursos. Vamos a programar también el CIRE, el famoso CIRE, el sistema sociales, planillas, construcción civil, ¿no? Constitución de empresa, ya lo estamos haciendo. Entonces, las personas interesadas siempre escríbanos, no se eliminen del grupo, porque generalmente se cuelgan novedades, modificaciones tributarias, laborales, situaciones que son importantes para el desarrollo de tus actividades empresariales y para el desarrollo. ¿Cómo? Gratificaciones, lo que viene ahora, ¿no? El 15 de julio se hace el depósito de las gratificaciones que les corresponden a los trabajadores. ¿Cómo se calcula una gratificación? Eso es importante. Volvamos al tema. Nuevo régimen MIPE tributario, ¿en qué consiste? Hablamos de la tasa flat del 1%, los contribuyentes con ingresos netos hasta 300 UITs y tributa sobre la utilidad. Tasa progresiva acumulable, renta neta hasta 15 UITs, 10%. ¿Qué quiere decir? Que si tus ingresos son hasta 15 UITs, pagarás el 10%. Más de 15 UITs, 29.5%. O sea, pasas a ser régimen general. ¿Correcto? Régimen general. Contribuyentes con ingresos netos entre 300 y 1.700 UITs, o sea, estamos hablando que superan las 300 UITs hasta 1.700 UITs, pago a cuenta por coeficiente porcentaje.
Siempre me preguntan, ¿y qué es el coeficiente? ¿De dónde lo determinamos? De los ingresos netos del ejercicio anterior sobre el impuesto a la renta, ¿no? Nacen dos formas de pagar. Se tomará, dice, ¿qué dice el Código Tributario? Tomarás el mayor valor, coeficiente o porcentaje. Profe, ¿qué conviene pagar? ¿Coeficiente o porcentaje? Coeficiente. Por mí que pague una empresa el 5, el 6, el 7% mensual de impuesto a la renta. Uy, eso al empresario le va a dar un poco de cólera. Pero cuando hagamos el balance anual, se va a compensar y va a haber un alivio en cuanto a la regularización del impuesto a la renta anual. Régimen, ¿cómo me acojo? Nuevos inscritos con la declaración del mes dentro del vencimiento. Ya inscritos, nuevos RER en cualquier mes. Y régimen general, solo con la declaración jurada de enero. Cambio de régimen. Ojo, mira, acá estamos en cualquier periodo del ejercicio de una categoría inferior, que es el RUS, el RER, régimen IP tributario. No puedes hacer el cambio. Y solo en periodo de enero, del régimen general, que es la categoría más alta, a la categoría mínima, que es el RUS. ¿No? Es importante este cuadrito, es muy explicativo. Lo que hemos visto hace un momento, dice, régimen MIPE tributario, acompañamiento tributario del 2017. ¿Por qué hago mención del 2017? Porque el 2017 nace el régimen MIPE tributario. ¿Y por qué nace? Porque se cometían infracciones en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 175. Por ejemplo, omitir llevar libros sin formalidades, con atraso. Existe una multa por llevar libros contables con atraso, amigo empresario, los administradores, colegas contadores. Hay algunos que estamos atrasados en los libros. Vamos a pagar una multa. Bueno, no el contador, va a pagar el empresario. Numeral 1 del artículo 176, no declarar. ¿No? Ahora, con los decretos de urgencia que hubo por el COVID, aún sigue existiendo facultades discrecionales para regularizar la omisión de la declaración. Omitir, o sea, no haber declarado, ¿cómo lo regularizas? Declarando. Lo declaras, pagas el impuesto IGB y renta más los intereses, entonces te acoges a este beneficio y ya no te pondrán una multa. Numeral 1 del artículo 177 dice, del Código Tributario no exhibir los libros. ¿Por qué no exhibes los libros? Son dos motivos. Uno, no los legalizaste. Estás llevando tu contabilidad y no los tienes al día, o no legalizaste los libros, o no usas un sistema contable el cual puedas descargar la información y presentar tus impuestos. O estás llevando en el régimen, en libros electrónicos, mediante el PLE. Ahora nace, ¿no? A partir de octubre nace, ¿qué? El SIRE, Sistema Integrado de Registros Electrónicos. ¿No? Nosotros los contadores estamos felices con esto. Mientras más complicado se lo hagan al empresario, más trabajo tendremos los que trabajamos en contabilidad, en administración, y los empresarios también se van a acoger a estos beneficios, ¿no? Para nosotros es un beneficio porque va a simplificar muchas cosas. La subsanación, como dice, subsanación de la infracción de acuerdo a lo que establezca la SUNAT. Régimen MIPE tributario. Acá está lo importante, mira. Libros contables. Hasta 300 UITs, compras, ventas, libro diario, formato simplificado. Más de 300 UITs de acuerdo al régimen general. Afectos al ITAN. Activos netos al 31 de diciembre del ejercicio gravable anterior superen el 1.000.000. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Del 0.4%. El impuesto temporal o los activos netos. El famoso PDT 648. Porque declaramos, ¿no? En este caso, las empresas con personalidad jurídica. Pero me preguntan, ¿y una persona natural puede declarar el ITAN? Claro. Si tienes activos a tu nombre, vamos a suponer, eres Juan Pérez y tienes 20 camiones, en este caso con tracto y ranfla. Cada camión pues está valorizado en cuánto.
más o menos unos 60.000, 70.000 dólares. Tienes 10 o tienes 20, pasas por el millón, entonces estás obligado a declarar. Entonces, ¿es favorable seguir siendo persona natural? No, preferible ser persona jurídica. Régimen MIPE, su código del pago del impuesto a la renta es el 3121, lo haces mediante la declaración mensual, utilizas el Declara Fácil, ¿no? Lo ingresas mediante el portal Nueva Plataforma y realizas el pago. Mediante el formulario virtual 1662, puedes debitar la cuenta de la empresa, en este caso la cuenta que esté afiliada para el pago de obligaciones, y realizas el pago de impuestos. Y el régimen general, que son las personas naturales, sucesiones indivisas, asociaciones de hecho de profesionales, personas jurídicas, sociedades irregulares, contratos asociativos que llevan contabilidad independiente. No hay restricción de las actividades. Cualquier tipo de actividad económica y explotación comercial puede realizar cualquier tipo de actividad. Contratos de construcción, acá hacemos un alto. Régimen general en construcción civil. No todos son constructoras. Para que tú seas una empresa constructora, ¿no? La obra o el servicio, la valorización de esa obra tiene que ser superior a las 50 UITs. Entonces ahí sí estaríamos hablando del régimen de construcción civil, ¿no? Entonces ahí te acoges a este régimen especial, se llama régimen especial, porque el pago de las obligaciones es en base a ¿qué? Al jornal, ¿no? Del oficial, el operario y el peón. Nacen los convenios colectivos entre la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y CAPECO. Nosotros también dictamos planillas de construcción civil para aquellas empresas constructoras, porque somos contadores de constructores, empresas que estamos como que nos tienen a nosotros como sus contadores. Prestación de servicios. Acá hablamos del decreto legislativo 940. Hablamos del sistema de recaudación, régimen de las detracciones, ¿no? Empresas que prestan netamente servicios, por ejemplo, la empresa ABC-SAC, que presta servicios de transporte de personal a una X minera, ¿correcto? Presta servicios a una X minera. Entonces, por la prestación de servicios, nos realizan la detracción. Detraer, ¿qué es? Retener un porcentaje que sirve para el pago de obligaciones formales, como el IGB, como la renta, Sistema Nacional, régimen de prestación de salud, costas, gastos, todo lo que administra SUNAT, que es el ente regulador de este tipo de impuestos, ¿no? Actividades comprendidas también están los notarios. Por ejemplo, si nosotros hablamos de colegios particulares, obligatoriamente están en el régimen general, pero no pagan IGB, solo pagan impuesto a la renta. ¿Qué comprobantes emiten? Facturas, boletas de venta, ticket de liquidación, notas de crédito, notas de débito, guías de remisión remitente, guías de remisión transportista. Muy al margen de que si eres transportista, tienes que tener los permisos necesarios del Ministerio de Transportes, ¿sí? Como el permiso de transporte de mercancías, el famoso CNG. Ese es otro procedimiento. Caso práctico de una liquidación de compra, que hace un momento lo mencioné. Acá viene lo importante. Esto es lo importante. Tú que eres contador, administrador, empresario, colegas contadores que están en el curso, acá viene lo importante. Si nosotros estamos dentro de este régimen general, entonces, hasta 150 UITs, tenemos un registro de compras, un registro de ventas, un libro diario en formato simplificado. Más de 150 UITs, hasta 500 UITs, compras, ventas, libro diario, libro mayor. De 500 a 1700 UITs, o sea, somos MIPES. Dentro de las MIPES, compras, ventas, diario mayor, libro, inventarios y balances. Ojo, estos libros tienen un vencimiento en cuanto al llenado, tienen una infracción.
El libro de inventarios y balances solamente lo firma el gerente y el contador público colegiado. Más de 1.700 UITs, contabilidad completa, compras, ventas, diario, mayor, inventarios y balances, el libro caja y bancos. Más de 1.700 UITs, contabilidad completa. Adicionales, dependiendo la actividad económica en la cual se encuentra la empresa, libro de retenciones, libro de activos fijos. Ahí viene el detalle. Libro de activos fijos porque declaras el ITAM. Tienes activos, por ejemplo, la empresa X tiene buses. Se registrarán en el libro de activos fijos cuando lo han adquirido, ¿no? ¿Para qué? Para determinar la depreciación de cada activo. Registro de inventario permanentes en unidades físicas. Vamos a suponer que nos dedicamos a la venta de mercaderías, abarrotes. Entonces tenemos que tener ahí. Registro de inventario permanente valorizado también. Y registro de costos. ¿Por qué registro de costos? Porque recuerda que si nosotros vamos a suponer que hacemos buzos, ropa interior, compramos materia prima, transformamos en producto terminado, ¿no? Utilizamos varios procedimientos, materia prima, mano de obra directa, mano de obra indirecta, gastos de fabricación. Y nace el producto terminado. Entonces, ese tipo de contabilidad no es como la comercial, no es como la de servicios, ¿no? Entonces, es contabilidad de costos. Es totalmente diferente. Régimen general, la tasa del impuesto a la renta para declarar el impuesto a la renta es del 29.5%. Pagos a cuenta mensuales, ingresos netos para ver el tema del coeficiente, como lo había explicado anteriormente. ¿Cómo nace el pago por coeficiente? Ingresos netos del ejercicio anterior sobre el impuesto a la renta, nace un coeficiente y el factor que es el 1.5. Código tributario indica, tomarás el mayor valor y en base a ello calcularás los impuestos. En este caso, ¿por qué está de amarillo? Porque el mayor valor es el factor. Por lo tanto, se aplica el 1.5 y se paga el mayor valor. ¿Qué pasa si yo pago con el menor valor? SUNAT va a hacer un reparo porque de 150 a 100, perdón, de 120 a 150 hay 30 soles de omisión. Y si eres el régimen general, entonces te va a aplicar el Código Tributario una infracción por omitir. ¿Qué dice el Código Tributario? 100% de tributo omitido, se dice que se pagará el 50% comparado con el 5% de la UIT. En base a ello se aplicará el régimen de gradualidad si tu regularización es voluntaria. Pero si es inducida, por carta inductiva, pierdes el beneficio. Independientemente del régimen que se encuentre, si tienes trabajadores, vamos a hablar de salud, ONP, quinta categoría. Son obligaciones formales que tienen las empresas, ¿correcto? Mañana, por ejemplo, vamos a ver de las obligaciones que tienen con lo que es Vida Ley, Salud Más Vida, el SCTR, son parte de la planificación empresarial, parte de la planificación tributaria y parte de la planificación laboral. ¿Cómo reducir impuestos? No quiero pagar, el empresario dice, oye, no quiero pagar mucho impuesto. Contador, tú debes saber lo que haces. No, no, no. Hay varias formas de pagar el impuesto mínimo. Procedimientos legales. No podemos inventarnos las normas. Obligaciones de llevar libros. Desde el 2019 este cuadro es explicativo. Nuevo RUS-RE, régimen MIPE, un resumen de los libros. Entonces, hasta ahí tenemos prácticamente explicado los procedimientos, ¿no? En este caso de la constitución de empresas. Mañana, el día de mañana, vamos a tocar temas importantes. Vamos a enseñarles cómo se llena el SIT-SUNAR, cómo puedes constituir una empresa sin necesidad de ir al notario. Primeramente, cómo obtienes el acceso a publicidad registral, cómo realizas estos procedimientos, cómo podemos pagar menos impuestos, la carga laboral, ¿sí? Los gastos que se utilizan para reducir los impuestos, etc. Entonces, es importante de que tú que estás escuchando el curso,
realices tus preguntas. Abrimos los micrófonos para realizar las preguntas. Los amigos, los alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín, que son los primeros que deben preguntar, porque el motivo del curso es justamente para ver el tema de sus notas. Los emprendedores, los colegas contadores y las personas que están en el curso. Pueden preguntar, por favor. Háganlo mediante el micro. Está activado. ¿Nadie? A ver, por favor. Si no hay nada que preguntar, entonces vamos a dar por finalizado. A ver, en el chat. Luis Alberto. En comprobante de pago en los regímenes tributarios, la factura, la boleta, ¿de qué forma se discrimina el IGB? En la factura, prácticamente cuando prestamos un servicio o vendemos un bien, recuerda que cuando es adquirido este bien, ya estás pagando un impuesto y cuando lo vendes, tienes que generar, por ejemplo, en base a ese bien que vas a vender, agregarle todos los procedimientos desde que ha salido de tu proveedor y te llega a tus almacenes. ¿No? ¿Por qué? Porque vas a pagar el impuesto a la renta. El IGB. Muchos hablan de IGB en la factura, incluido o más IGB. Cuando tú vendes o prestas un servicio, ya debe estar incluido el IGB. Por lo tanto, lo asumes, ¿no? Y en la factura se disgrega como valor de venta, IGB, precio de venta. Y en la boleta de venta, a diferencia de la factura va a deducir IGB como le llamamos nosotros crédito fiscal. Va a restar del IGB de las ventas. La diferencia es lo que se va a pagar. A diferencia de la boleta, por ejemplo, no se puede usar como crédito fiscal. Solo va a determinar gasto, pero sí tienes que declararlo. Nosotros en el PET 621 Declara Fácil, vamos a declarar, por ejemplo, en las ventas en la casilla 100, todo lo que es el valor de venta. Incluye las facturas y las boletas. Pero también hay compras que nosotros vamos a registrar en la casilla 107 o en la 120 que son exoneradas. ¿Ya? Entonces, la discriminación del IGB está en que en la factura lo vemos claramente. Subtotal, IGB, total. O valor de venta, IGB, precio de venta. Y en las boletas de venta ya está incluido. Simplemente no está disgregado. Pero al momento de tributar, nosotros ya lo hacemos la discriminación en la declaración del PET 621. Bien, Luis Alberto. Otra pregunta, a ver, ¿alguien más, por favor, se anima? Si no, no te atreves a activar el micro, hazlo por el chat. ¿Mm? A ver, para los alumnos de la UNSA, nosotros tenemos el padrón, va a haber puntos, se está tomando nota para los puntos. Luis Alberto toma acá. Hay que ponerle ahí una observación. Ya. Pregunten, chicos. Ya. Vamos a cerrar entonces, ya que no hay más preguntas. El único que ha preguntado fue Luis Alberto. Pregunten, por favor, colegas. Hay un mensaje nuevo. Jocelyn. En el nuevo RUS, las personas naturales también deben realizar los trámites para constituir una sociedad. En el nuevo RUS no, pues. Estamos hablando de personas naturales. Tú mismo lo estás indicando. En el nuevo RUS son negocios pequeños, son negocios unipersonales, ¿no? Juan Pérez, en el caso tú, Jocelyn, no. Entonces, si quieres formar una empresa, vas a hacerlo como persona jurídica, ¿no? Estamos hablando de la CIRL, SRL, sociedades anónimas. El RUS, no.
Jocelyn Sandra, anotas. ¿Qué más? ¿Qué más, por favor? A ver, pregunten. De acuerdo, gracias. Ok. Bien. ¿Quién está preguntando? No, no salió. Salió. Ok, listo. El día de mañana, entonces, queridos amigos, queridos alumnos, estaremos nuevamente de 7 a 9. Les agradezco su atención. Para poderlos orientar o en inbox a los números que ya ustedes tienen conocimiento. Agradezco mucho su participación. Hasta el día de mañana de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias. Muy buenas noches.